presencia de Alberto José Maurino, el doctor Alberto José Maurino, secretario seccional de AMSAFE, Departamento General López. ¿Cómo le va, mi querido amigo? Buen día. ¿Qué tal, Eduardo? Leticia, ¿cómo están? Bien, Aquí estamos, bien, bueno, bien. Otro micro de educación. Otro micro de educación. Un tema interesante. Hace mucho tiempo yo decía que estaba ausente de la agenda de aquellos que tienen responsabilidad superior, o sea, de la faz política, ¿no? Y a cada congreso que vamos se repite esa cuestión, ¿no? Hay un no preocuparse, o por lo menos no está en las plataformas más profunda o visible de los candidatos, este tema de hablar de la educación. Igual que sería un tema interesante porque resolvería muchos de los problemas que hoy los argentinos tenemos, ¿no? Seguro. Y Seguro que, que sí. Seguro. Y que quizás habría mucho menos agresión entre nosotros, mucho más posibilidad de hablar y dialogar, tal cual como se sostenía en el Congreso antes de entrar en el tema. Se trata de formar embajadores para la paz en un congreso de violencia sobre las escuelas. Bueno, el tema de la violencia es un tema muy... Primero, el ser humano per se, en su origen, es agresivo, es violento, ¿no? Hoy veníamos de una cátedra de mediación y yo decía que es muy interesante asimilar al trabajo que se hace con un diamante, con un ser humano, con la educación, ¿no? Un diamante en bruto termina siendo una piedra preciosa que cuando vos la ves en bruto decís, esto no puede ser que se transforme en esto que tiene un valor inconmensurable desde el punto de vista monetario. Correcto. Bueno, aquí la educación hace exactamente lo mismo con todas las personas que transitan, que deberían transitar un sistema educativo acorde a los tiempos modernos, acorde a que esos alumnos, esas personas, transitando ese esquema puedan transformar la realidad de donde vienen, digamos, si vienen de situaciones socioeconómicas, digamos, con complicaciones o situaciones familiares con complicaciones, la escuela debería, de alguna manera, como pasa en otros países, ir resolviendo esos conflictos para que el chico el día de mañana pueda afrontar la realidad que le toca en su hábitat, que es la de todos los días, desafíos y resolución de distintos tipos de conflictos, e interactuar con el otro de una manera que no le cause demasiado dolor, ¿no? Correcto. Y en ese caso, vos fíjate que uno de los, digamos, naturalmente, ¿no? Que están con esta cuestión de embajadores de la paz, bueno, recientemente lo ha hecho el Papa Francisco, ¿no? Porque hay una fundación que se llama FEPAIS, que nosotros hemos traído el año pasado, gente, hemos hecho un curso con ellos, creo que el año que viene vamos a hacer un congreso, y está Sandramiano, hay un montón de gente que entiende esto de trabajar por la paz. Y para trabajar por la paz hay que trabajar con los chicos, hay que trabajar con aquellos que tenemos la posibilidad de transformarlos en realmente embajadores. En seres de paz, en seres de luz. Embajadores de paz. Exacto. Y que también aprendan a resolver los conflictos en per se, entre ellos, y el adulto intervenga menos, y también darle las condiciones de que el aprendizaje se haga en condiciones, digamos, óptimas. Sí, en climas apropiados. En clima apropiado, y también es muy interesante que tiene que estar la visión y la intervención del adulto permanentemente. Hoy vemos, lamentablemente, y las estadísticas sí lo dicen, que los adultos se están apartando del control o de la formación del mundo de los chicos. Además, los niños están impactando de una manera distinta, a la inversa, sobre el mundo del adulto, y uno escucha habitualmente, por ejemplo, que esta simetría entre los padres y los chicos, o esta simetría que debe haber, y es esencial que la haya entre el docente y los alumnos, casi no existe. O sea, es como que los chicos manejan el mundo del adulto y los alumnos manejan el mundo de la educación. Sí, esto es increíble porque creo que una herramienta que es muy útil, que es muy interesante, pero que ha impactado en este sentido son las redes sociales. Hoy por hoy vemos chicos de 8 o 9 años pidiéndole invitación de Face a los docentes. Y al respecto tengo postura tomada sobre esto, al menos con lo que ha ocurrido con mis hijos. Tengo la más chiquita tiene 10 años y no tiene Face ni tiene celular, aunque se me tilde de la era de Cromañón, porque no es apropiado todavía, no están consustanciados para el manejo irrestricto de estas herramientas. Bueno, mira, ahí había una estadista que hablaba de la CEPAL y que hablaba inclusive, por ejemplo, cómo impacta, porque hay cosas, viste, que no se terminan de decir correctamente, cómo impacta el tema de las NEDUT en toda Latinoamérica, porque ha habido un proceso de entregar NEDUT
a una gran cantidad de alumnos para que se apropien de una herramienta tecnológica que es muy interesante. Seguro que sí. Es muy interesante desde el punto de vista de la herramienta para la educación, pero la estadística dan que, por ejemplo, tanto en Brasil, que más se aproxima, pero Argentina y otros países, la utilización de esas netbooks se utiliza más para la comunicación y para otros menesteres, en un 70-80%, y un día un 15% se usa para el tema para el cual se entregó, que es utilizarlo por las cuestiones educativas. Yo estoy de acuerdo que es la posibilidad de conectar igualdad, y en este aspecto coincido plenamente, porque muchos de los jóvenes que reciben este tipo de elementos no tienen la opción de poder tenerla si no fuera bajo estos programas. Pero bueno, seguramente faltará alguna herramienta, algún resorte más para que justamente se le dé la utilidad apropiada, ¿no? Bueno, eso pasa nosotros hemos visto, si vemos, y ya estamos entrando en tema, ¿no? Que tenemos muy buenas leyes que no se cumplen, ¿no? Si uno cumpliera las leyes, porque eso es otra cosa interesante. Tenemos una sociedad donde hay un tema del ciudadano argentino en comprensión de lo que tiene que hacer de acuerdo a las leyes. Las leyes, el derecho, las normas están hechas para vivir en sociedad, y para vivir en sociedad hay que conocer esas normas. O sea, hay que saber cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Si no, es muy posible que invadamos el tema de los derechos de los demás, o los demás invadan nuestras posibilidades, nuestros derechos, y indudablemente ahí viene el conflicto. Entonces, más de una vez hablamos desde un lugar que no tenemos el fundamento de hacerlo. Por eso yo vengo insistiendo hace mucho tiempo que lo más interesante es hablar de lo más objetivo, que son las normas, y ponerlas en práctica. De todos los congresos me congratula que hace mucho tiempo hasta ahora, a este tiempo, se hable de que hay un marco normativo, pero hay una cosa interesante a debatir. Ese marco normativo nunca se pone en conocimiento específico de aquellos que tienen que llevar adelante la tarea. Sí se lo hace dándole material, pero el material solo a disposición, si no hay una capacitación, no sirve de nada. Y si esa capacitación hoy en día, más allá de las herramientas que se pueden usar de manera tecnológica, tiene que estar la persona, como decimos en la educación, tiene que estar el docente, tiene que estar la persona que interactúe con el otro, porque esa es la única manera de poder hacer un mundo mejor. No podemos, más allá de las herramientas y de los elementos que hay para utilización, utilizar de una manera donde sea una comunicación tecnológica y no de persona a persona. No se le ve el gesto, no se, más allá de algunas otras variantes, ¿no? Sí. Entonces es importante aclarar las cuestiones normativas. Hoy vamos a terminar con el tema de la formación docente, donde la misma ley, en el artículo 73, habla de la política nacional docente y sus objetivos. Fíjate que dicen el punto 1, para que quede claro, porque si no pareciera ser que si se cumple o no se cumple, no importa cuál es el gobierno que nos rija, sino lo que deberían hacer aquellos que conducen el país en los distintos ámbitos, la provincia, es cumplir las normas tal cual están escritas, ¿no? Y en este caso, fíjate que dice jerarquizar y revalorizar la formación docente como factor clave del mejoramiento de la calidad educativa, ¿no? Sí, pero no hay un solo programa, excepto el que viene de Nación cada tanto, y pasa lo que nos está pasando a nosotros los docentes. Si vos te querés capacitar y capacitar en serio, escuchando distintas opiniones para poder tener una idea propia, tenés que pagártelos vos, y tenés que hasta perder a veces el presentismo. O sea, hay una idea de que si no capacita el Estado no se puede tomar capacitación. Y la capacitación de Estado no llega tarde, o no llega actualizada. Por lo tanto tenemos una educación que no es de mejor calidad. Si bien tenemos las mejores leyes, hay que decirlo, tenemos las mejores leyes, ¿no? La posibilidad que tenemos de estudiar en Argentina es casi inédita en el mundo. Ahora, ¿por qué pasa eso y estamos a 63 en el mundo? ¿O por qué pasa eso y cuando se hace para entrar, por ejemplo, a la policía en la provincia de Buenos Aires, del 100% rechazan el 80% porque no saben leer y escribir, pasando el secundario? Digo, hay cosas que están pasando que hay que visibilizarla y no esconderla, y buscarle la mejor respuesta. Y eso se hace con un programa educativo serio, coherente y con recursos. Así que ese es el punto 1. El punto 2 dice, para ello se deben desarrollar las capacidades y los conocimientos necesarios para el trabajo docente en los diferentes niveles, modalidades del sistema educativo. Eso tampoco se está haciendo. Muchos de los programas que vienen en nuestra formación, que es la formación terciaria, están atrasados 15 años, por ejemplo, más allá de lo que se diga, ¿no? Están atrasados 15 años. Y la participación activa es una participación pseudo del docente, porque en 48 horas, en 72 horas o en 1 o 2 semanas quieren que opinen docentes sobre un tema que llevaría meses seguramente para opinar. Entonces, con estudio previo y todo lo demás. Entonces terminamos convalidando
las políticas que se bajan, que de alguna manera no las hace todo el gobierno, las hacen todos los gobiernos, lo han hecho todos los gobiernos. Sí, por supuesto. Y como una herramienta, más que de transformación, de disciplinar, como era la época de Sarmiento, ¿no? A los docentes y así a los ciudadanos. Otro tema es incentivar la investigación y la innovación educativa, imagínate vos. Si no tenemos la posibilidad de capacitarnos, ¿cómo vamos a incentivar? Ofrecer diversidad de propuestas y dispositivos de formación posterior a la formación inicial, o sea, después del profesorado. Y en esto interviene articular la continuidad de estudios con las universidades. No hay casi un solo programa en el país que apoya a los docentes que se quieran capacitar o transformar su título terciario en universitario, que les abre la cabeza de una manera completamente distinta. Entonces hay que pensar por qué estas cosas no se dan, y sí por qué, por ejemplo, en la administración pública hay incentivos para los de la administración pública, del cual son parte los propios integrantes de los gobiernos, donde de acuerdo a títulos se le paga y a un docente no se le puede reconocer absolutamente nada, ¿no? Y por último, planificar y desarrollar el sistema de formación docente inicial y continua, que algo se está haciendo, hay que decir la verdad, algo se está haciendo. Hay mucho material en la nación que se vuelca, pero el material que se vuelca no se visibiliza, no se pone en interacción con el otro, es una biblioteca que no tiene sentido. Por supuesto. Bueno, ha sido variopinto el tema, porque arrancamos con cosas generales que tienen que ver con lo que estábamos viviendo y terminamos con esto de la ley de educación. La ley de educación, la 26206, que sería bueno que muchos que están hoy en la función la relean y algo cumplen. La tienen que leer, ¿no? En definitiva. Sí, bueno. Gracias, Alberto. Que tengas un buen fin de semana. Gracias, Luisito, también. Bueno, camarógrafo oficial. El camarógrafo.